Hola, en este video desarrollaremos el tema de cilindros de pared delgada, específicamente el cálculo de la tensión circunferencial o tangencial y la tensión longitudinal en las paredes del cilindro. Este tema es una aplicación del cálculo de empujes de fluidos sobre la pared del cilindro. Algunos ejemplos de recipientes cilíndricos que pueden contener fluido a presión y que tienen pared delgada son las tuberías, los tanques cilíndricos y, por ejemplo, los silos de almacenamiento. Un elemento con pared delgada es un elemento que tiene una pared con un espesor muy reducido con respecto a sus dimensiones, ¿no? A su diámetro o a su radio. Para ello vamos a empezar con uno de los dos puntos, que es la tensión circunferencial sigma 1, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que considerábamos nosotros una tensión o un esfuerzo normal. Habíamos visto al comienzo de la asignatura lo que era un esfuerzo cuando definimos la viscosidad, ¿no? Cuando definimos la viscosidad vimos el esfuerzo tangencial, que era un esfuerzo tangencial o cortante o de corte, y también vimos el esfuerzo normal, que dijimos que se definía en general o se simbolizaba en general con la letra griega sigma, y era igual a la fuerza aplicada sobre una determinada área sobre el área en la que estaba aplicada esa fuerza o el área que resistía esa fuerza cuando la fuerza era perpendicular al área, ¿no? Esa era la definición del esfuerzo normal o tensión y tenía unidades de fuerza sobre área, por ejemplo, Newton sobre metro cuadrado, lo que son iguales a pascales, que es la misma unidad de la presión. En general usamos los esfuerzos o tensiones en los sólidos y las presiones en los fluidos. Sin embargo, ambas magnitudes tienen las mismas dimensiones. Para verlo de manera conceptual, intuitiva, vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Vamos a suponer una barra de sección transversal cualquiera, por ejemplo, rectangular, como la que estoy dibujando aquí, sobre la que aplicamos una fuerza dirigida en el centroide del área, aplicada en el centroide del área y dirigida según la dirección del eje de la barra. Yo aplico una fuerza aquí y en el otro extremo lo mismo, ¿no? Puede ser una fuerza reactiva de algún elemento que está sosteniendo la barra o una fuerza igual y opuesta aplicada en el eje, en la dirección del eje de la barra, una fuerza F. Si yo imagino esta barra vista de frente, ¿no? Con un punto de vista como este, observando desde este ángulo, podría imaginarla de manera exagerada, con un espesor exagerado, de esta forma, ¿no? La voy a imaginar seccionada aquí en el centro y me voy a imaginar qué está pasando en el interior de la barra. Yo estoy aplicando aquí en el extremo, en el eje, una fuerza F y en este otro extremo, en la dirección del eje, una fuerza F. Entonces, ¿qué está pasando en el interior de la barra? Las fuerzas intermoleculares del material, las fuerzas que existen entre los distintos elementos constitutivos del material, tienen que mantenerla unida. Y nos vamos a imaginar
que esos elementos que están manteniendo la barra unida son las tensiones sigma. Vamos a imaginarlas como unos personajes que están sosteniendo ambas caras de la barra para que no se separen en una sección determinada, ¿no? En una determinada sección cualquiera, nosotros hemos imaginado ese corte y lo que tenemos son fuercitas por unidad de área que están sosteniendo la sección de ambos lados para que no se separe, ¿no? Por cada unidad de área de la barra, por cada unidad de área de esta sección de la barra, va a existir una tensión sigma, una fuercita sigma que la está sujetando en esta sección, ¿no? En esta sección donde yo me imagino ese corte, ¿no? Para que la barra no se separe o no se rompa, la tensión sigma tiene que ser en esta dirección, es decir, la mano tiene que jalar en esta dirección, en sentido opuesto a esta fuerza, para sujetar el elemento, y en esta otra cara tiene que jalar en dirección contraria. Entonces, sobre esta cara aparecen tensiones opuestas a F, que sumadas, todas estas pequeñas tensiones, pequeñas fuerzas, que son las tensiones por unidad, las fuerzas por unidad de área, que son las tensiones, sumadas tienen que ser iguales a F, tiene que haber equilibrio entre este lado y el otro lado, ¿no? Entre esta cara, todas estas tensiones sigma sumadas tienen que ser iguales y opuestas a F para que haya equilibrio y para que no se separe la barra, no se rompa. Y de este otro lado tiene que suceder lo mismo. Esta fuerza tiene que ser igual y opuesta a la suma de todas las tensiones en esta cara para que la barra no se separe y no se rompa. Y son las fuerzas intermoleculares las que están sosteniendo el material para que no se separe en esa sección. Esa es una forma de interpretarlo conceptualmente, ¿no? De darle una interpretación conceptual para comprender el concepto. Entonces ahora vamos a abocarnos a lo que estábamos, que es la tensión circunferencial sigma 1. Para calcular la tensión circunferencial sigma 1, yo primero voy a calcular el empuje que el fluido ejerce sobre la pared cilíndrica del recipiente. Para eso me voy a imaginar un tanque AB, como este de la figura, cilíndrico, que tiene tapas en A y en B circulares. Esta circunferencia en A y en B constituyen tapas planas que sellan el recipiente cilíndrico. El resto del recipiente es un elemento, un cilindro, y tiene estas dos tapas circulares en los extremos. El cilindro es de pared delgada. Tiene una presión media P, el fluido que está dentro del tanque tiene una presión, está en una presión P. Y esa presión P es transmitida por el fluido hacia las paredes. Y vamos a despreciar la variación de la presión hidrostática en el diámetro del tanque. Por ejemplo, si lo que estuviera aquí dentro del tanque fuera agua a presión, en este punto tendría menor presión que en este punto, porque aquí tengo la columna de agua sobre el punto inferior. Sin embargo, esa presión dada por la columna de agua yo la voy a despreciar, ya que en muchos de estos problemas se puede hacer eso, porque la presión en el tanque, la presión P, es mucho más grande que esta presión de la columna, entonces básicamente desprecio la presión de la columna. En otros problemas donde no podría despreciarse, donde la presión de la columna sea comparable a la presión del fluido,
entonces habrá que hacer el problema un poquito más complejo. Nosotros lo vamos a estudiar de esta manera que es más simplificada y que se aplica así de esta manera simplificada en muchos problemas prácticos. Yo voy a suponer que voy a cortar el recipiente cilíndrico por este círculo que pasa por MN y por este círculo que pasa por PQ, de tal manera que tenga una rebanada de ancho B. La voy a separar del tanque para estudiar precisamente las fuerzas internas que aparecen cuando yo realizo esos cortes, ¿no? Las tensiones internas que aparecen en las zonas de corte cuando yo separo el elemento del tanque. Y además, a esa rebanada de ancho B, yo la voy a cortar por la mitad, es decir, voy a seccionar el cilindro con un plano que pasa por el eje del cilindro. Voy a quedarme con medio círculo aquí, con media caña de mi tanque. Entonces, este recipiente cilíndrico tiene un radio R y el espesor de la pared es T, ¿no? Se supone que este espesor T es mucho menor que R para que el cilindro sea de pared delgada. En esta otra representación que tengo aquí, yo estoy viendo esta zona del espesor delgado, el semicírculo este de espesor delgado, desde el punto P hasta el punto Q. Lo estoy viendo de aquí de frente, ¿no? Y sobre cualquier punto de esta superficie de la media caña del tanque que yo he cortado imaginariamente, va a existir una presión P. La dirección de esa presión P va a ser siempre, hemos dicho, perpendicular a la superficie sobre la que está actuando. Pero en una superficie circular, la dirección de la superficie está dada en cada punto por la tangente a esa superficie. Por ejemplo, en este punto, la tangente tendrá una dirección como esta, y esa es la dirección de la superficie en este punto. En este otro punto, la tangente tendrá una dirección algo así, esa es la dirección en ese punto. En este otro punto tendrá la tangente una dirección algo así, esa es la dirección de la superficie. Entonces la presión en este punto va a ser perpendicular a esa tangente. En este otro punto la presión va a ser perpendicular a esa tangente y en este punto va a ser perpendicular a esa tangente. Pero sabemos que en los círculos siempre la tangente es perpendicular al radio. En cualquier círculo se cumple que la tangente en un punto es perpendicular al radio que pasa por ese mismo punto. La tangente en este punto es perpendicular al radio que pasa por ese punto. La tangente en este punto es perpendicular al radio que pasa por ese punto. Entonces, en definitiva, la dirección de la presión es la dirección del radio. En cualquier punto, la presión va a tener la dirección del radio del círculo, de la superficie cilíndrica. Y su sentido va a ser siempre desde el interior del fluido hacia la atmósfera. Ese es el sentido de la presión, siempre empujando hacia afuera del fluido. Entonces la presión va a variar en su dirección punto a punto, ¿no? Por ejemplo, para este punto, la presión va a formar con el eje horizontal un ángulo de 90 grados, porque el radio que pasa por ese punto forma 90 grados con la horizontal. En este punto, el radio es este y forma 90 grados con la horizontal. Va a existir otra presión que formará
80 grados, 70 grados, 45, es decir, va a ir variando este ángulo alfa para las presiones en distintos puntos de la superficie. Siguiendo ese mismo esquema que teníamos recién, en cada punto de la superficie va a aparecer un diferencial de fuerza empujando la superficie hacia afuera como resultado de la presión. Sabíamos nosotros que la presión la definíamos como fuerza sobre área, entonces va a aparecer un diferencial fuerza cuando la presión esté aplicada sobre un diferencial área, ¿no? Ese diferencial área es prácticamente un punto de esta circunferencia. Este sector, pequeño sector, que va a ser un diferencial área, que va a representar un diferencial área multiplicado por la presión, me van a dar un diferencial de fuerza. Ese diferencial área tiene una magnitud diferencial en este plano que es un diferencial de arco, un diferencial S, ¿no? Un diferencial S, diferencial de longitud de arco, que es esto mismo que aparece aquí. Pero en la otra dimensión voy a tomar todo el ancho B de mi rebanada, ¿no? Todo el ancho B lo voy a tomar para considerar el diferencial área. Reemplazando entonces el diferencial área por el área de un rectángulo, ya que ese diferencial S, si bien es curvo, como es diferencial puede asemejarse a una recta, entonces mi diferencial área es un rectángulo que mide B por diferencial S. Pero sabemos nosotros que en cualquier círculo el arco diferencial S es igual al ángulo por el radio, es igual a un diferencial alfa por el radio, siempre y cuando el diferencial alfa esté expresado en radianes. Entonces yo puedo reemplazar el diferencial S por el diferencial alfa por R. Por otro lado, ese diferencial fuerza está también formando un ángulo alfa con la horizontal. El diferencial F que esté en otro punto va a formar otro ángulo alfa, en otro punto otro ángulo alfa, dependiendo del punto de la superficie que estemos considerando. Pero para cada punto yo puedo encontrar una componente vertical y una componente horizontal de esa fuerza diferencial. De esa fuerza diferencial F tengo el diferencial F vertical, que es su componente vertical, y el diferencial F horizontal, que es su componente horizontal. Si yo sumo todos los diferenciales fuerzas verticales correspondientes a todos los puntos de esta superficie, voy a tener la fuerza total vertical que actúa sobre esta media caña, o el empuje vertical total. Pero en cálculo diferencial e integral no usamos sumatorias, sino integrales. Entonces yo voy a integrar a lo largo de toda esta superficie los diferenciales fuerzas verticales, de tal manera que voy a obtener la fuerza vertical total. El empuje vertical entonces será la integral desde alfa igual a menos 90, desde este punto Q, que está aquí, que forma con el eje vertical un ángulo de menos 90, hasta este punto P, cuyo radio forma con el eje horizontal un ángulo de 90 grados. Entonces yo voy a integrar, barriendo con el ángulo alfa toda esta superficie, el diferencial de fuerza vertical. El diferencial de fuerza vertical va a ser la proyección vertical del diferencial F, que es diferencial F por el seno de alfa. Pero el diferencial F es esta expresión que ya habíamos encontrado aquí abajo, entonces reemplazo el diferencial F por esa expresión y luego puedo sacar fuera de la integral todas las constantes, que son P, R y B. Y me queda la integral desde menos 90 a 90 del seno de alfa por diferencial alfa.
La integral del seno de alfa es menos coseno, evaluado desde 90 grados hasta menos 90, voy a tener que es igual a 0, porque el coseno de 90 y el coseno de menos 90 es 0. Entonces, esto me queda 0, 0 por las constantes, 0. En definitiva, la fuerza vertical que actúa sobre esta media caña de mi recipiente es igual a 0. Y lo mismo va a pasar con la otra media caña. La fuerza vertical va a ser igual a 0, por lo tanto, la fuerza total vertical que actúa sobre el tanque cilíndrico por la presión del fluido es igual a 0. Voy a aplicar el mismo razonamiento para encontrar la fuerza horizontal, la resultante horizontal de las fuerzas que actúan sobre esta media caña, para lo cual voy a integrar desde menos 90 hasta 90 este diferencial de fuerza horizontal. El diferencial de fuerza horizontal es el diferencial F por coseno de alfa, es la proyección horizontal coseno de alfa. Reemplazando el diferencial F por este término que ya había encontrado aquí, me queda esta expresión. Sacando afuera las constantes, esta otra, y la integral del coseno de alfa diferencial alfa es el seno de alfa, evaluado desde menos 90 hasta 90. El seno de 90 es 1, el seno de menos 90 es menos 1, menos por menos 1, 1, 1 más 1, 2. Entonces, mi empuje horizontal sobre la media caña es finalmente 2P por R por B, en magnitud, ¿no? En sentido, sé que tiene el sentido desde el fluido hacia la atmósfera, es ese su sentido, y su dirección es horizontal, ¿no? Que eran la sumatoria de las componentes horizontales, son todas horizontales, por lo tanto la resultante es horizontal. Ese mismo empuje puede encontrarse, como se hace con superficies curvas sumergidas. La componente horizontal del empuje sobre una superficie curva sumergida es igual al empuje sobre la proyección vertical del área. Entonces, la proyección vertical de esta media caña circular es un plano vertical aquí, que es este plano MNPQ. Esa es la proyección vertical del área semicircular, del área semicilíndrica. Y el empuje sobre esa área será el área por la presión. El área es B por 2R, base por altura. La base es B, la altura es 2 veces el radio. Entonces B por 2R es el área, B por 2R es el área, y multiplicado por la presión es el empuje. Entonces esa es otra manera de encontrar esta componente horizontal sin aplicar la integral. Entonces finalmente vamos a pasar a encontrar la tensión circunferencial sigma 1. Para eso vamos a volver a considerar, vamos a volver a ver el tanque completo y la rebanada que cortamos de longitud B, ¿no? En esta rebanada hemos calculado que el empuje del fluido es horizontal y es igual a 2P por B por R. Eso tiene que ser equilibrado por el material en cualquier diámetro, de tal manera que la tubería no se separe o no se rompa. No haya una pérdida de equilibrio, no haya una separación entre las partes, y para eso vamos a imaginarnos otra vez este esquema muy poco académico, pero que nos puede servir para comprender un poco mejor el problema.
que es sobre cada media caña yo voy a tener actuando el empuje horizontal que genera el fluido sobre el recipiente, y en cualquier diámetro, por ejemplo el diámetro vertical, tiene que el material resistir, sostener esa fuerza, ¿no? Aplicar una fuerza igual y opuesta que sostenga ambas mitades del elemento, ¿no? Esto es el círculo visto de frente y cortado a la mitad. Esta mano tiene que ejercer una tensión sigma en esta dirección opuesta al empuje horizontal y esta mano en este otro sentido, ¿no? Entonces, las tensiones sigma 1 van a oponerse a el empuje de cada mitad. Esta se va a oponer a la dirección del empuje en esta mitad y esta se va a oponer a la dirección del empuje en esta mitad. Lo mismo aquí abajo, de tal manera que todas estas sigmas 1, arriba y abajo, tienen que equilibrar al empuje horizontal. Entonces, ¿cuál es la fuerza total resultante de estas tensiones? Y vimos que la tensión era igual a la fuerza dividido el área. Entonces, la fuerza va a ser igual a la tensión, en este caso sigma 1, por el área. Pero el área que está resistiendo, en este caso, es este espesor aquí arriba, esa pequeña área de espesor T, y esta otra área de espesor T. Esas dos áreas son las que están generando la tensión sigma 1, ¿no? En este borde, en este esquema que tenemos aquí, es este borde y este borde, donde se está sujetando el material para resistir el empuje. El área entonces es el espesor T por el ancho B, pero dos veces, una vez arriba T por B más una vez abajo T por B. Entonces el área total es dos veces T por B, ¿no? Que es esta área que tenemos aquí, T por B, multiplicada por 2. Si a esa área yo la multiplico por sigma 1, entonces esa es la fuerza que se está oponiendo a el empuje horizontal. Por equilibrio tienen que ser iguales en magnitud, ¿no? Para que esto no se separe, para que haya equilibrio, la fuerza que genera sigma 1 tiene que ser igual al empuje horizontal. El empuje horizontal era igual a 2 veces P por R por B. Entonces, 2 veces P por R por B tiene que ser igual a 2 veces sigma 1 T por B. 2 con 2 se van, B con B se van y me queda que sigma 1 es P por R sobre T. Ahora vamos a calcular la tensión longitudinal en las paredes del cilindro generada por la presión. Vamos a partir de las mismas hipótesis que teníamos antes, solamente que ahora vamos a calcular una tensión que ya no está en la dirección circunferencial, como estaba sigma 1. Sigma 1 aparecía en la dirección de la circunferencia, sino que está en la dirección de la generatriz del cilindro, en la dirección que aparece aquí, sigma 2, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sobre las tapas del tanque, la tapa A y la tapa B, también va a aparecer una fuerza resultante de la presión. Recién calculamos la fuerza sobre la pared cilíndrica, sobre media caña de la pared cilíndrica. Pero sobre las tapas extremas también la presión va a causar un empuje, que es distinto al que veíamos recién. Este empuje horizontal no tiene nada que ver con el empuje horizontal que se producía sobre la media caña, es otro. Es el empuje sobre la tapa. Entonces,
ese empuje también va a ser presión por área, es una fuerza que va a ser presión por área. Aquí yo no tengo que estudiar la dirección de esa fuerza, porque como la tapa es vertical, el empuje necesariamente va a ser horizontal. Siempre la fuerza y la presión son perpendiculares al área. Si la tapa es vertical, el empuje sobre esa tapa va a ser horizontal. Entonces, ese empuje horizontal es la presión por el área. El área de la tapa de un círculo es pi por radio cuadrado. Por equilibrio, ese empuje tiene que ser igual a la fuerza que van a generar las tensiones en este aro, en este perímetro del tanque, ¿no? Tienen que ser una fuerza igual y opuesta que EH para que haya equilibrio. Esa fuerza se va a generar entre todo el material, en todo el material que está en este perímetro. Esa es el área en la que está aplicada sigma 2 ahora, ¿no? Entonces la fuerza va a ser tensión por área. El área ahora es toda esta longitud del círculo, que es 2πr, el perímetro del círculo es 2πr, y eso lo vamos a multiplicar por el ancho, por el espesor, que es t, ¿no? Es como si nosotros estiráramos todo el círculo, que tiene una longitud 2πr, y lo multiplicamos por su espesor, que es t, ¿no? Esto en general es válido así en un elemento de poco espesor, ¿no? En el que la variación de esta longitud no es muy grande porque el espesor es pequeño. Entonces esta longitud interior es prácticamente la misma que la exterior. Ese es el perímetro, el área sobre la que está actuando sigma 2, y multiplicado por sigma 2 es la fuerza que se opone al empuje horizontal, igual y opuesta que el empuje horizontal, para resistirlo. Entonces, finalmente, reemplazando el empuje horizontal aquí arriba, que teníamos aquí arriba, y despejando sigma 2, pi con pi se van a ir, el radio con el cuadrado del radio se van a ir, y sigma 2 me queda igual a P por R sobre 2 veces el espesor. Como sigma 1 era P por R sobre T, esto es igual a también sigma 1 sobre 2. Y ahora pasaremos a hacer una aplicación de estas fórmulas, con estas ecuaciones que hemos encontrado, con un ejemplo con algunos valores numéricos. Este problema dice así: un recipiente cilíndrico a presión tiene un radio interior de 1.8 metros y un espesor de pared de 20 milímetros. La presión interna P es de 800 kilopascales. Calcule la tensión circunferencial y longitudinal. Este recipiente que tenemos aquí no tiene en los extremos una tapa plana, sino que tiene un casquete esférico, una superficie esférica en los extremos. Esta es una forma que tiene mayor resistencia, mejor resistencia en la unión, y que no hace que cambien las ecuaciones que hemos deducido, porque el empuje sobre este casquete esférico es igual al empuje sobre la proyección del área, y la proyección del área sigue siendo el círculo plano que teníamos en la deducción de las fórmulas. Entonces podemos usar la misma expresión para sigma 1 que habíamos deducido en la teoría a partir de este esquema, que es igual a P por R sobre T. Reemplazando valores, la presión es 800 kilopascales, que son 800.000 pascales. El radio es 1.8 metros y el espesor 20 milímetros, que son 2 centímetros o 0.02 metros.
Entonces, simplificando unidades, el resultado me va a quedar en pascales, pero como me queda un número muy grande, estoy usando un múltiplo de los pascales para expresar la respuesta, que son los megapascales. Sigma 1 son 72 megapascales. Y en el caso de la tensión longitudinal sigma 2, será P por R sobre 2T igual a 800.000 por 1,80 pascales por metro, dividido 2, en este caso, 2 veces el espesor, 0.02 metros, resultando la tensión sigma 2 igual a 36 megapascales, la mitad de sigma 1. Las tensiones tienen diferente dirección. Esta es la dirección circunferencial, en la dirección de la tangente a la circunferencia, está sigma 1, y sigma 2 es longitudinal en la dirección de la generatriz del cilindro. Para finalizar este tema, se tiene que realizar esta actividad 14, que es la resolución de dos problemas que nos piden el cálculo de las mismas magnitudes, la tensión circunferencial y la tensión longitudinal. En el caso de una tubería, la tensión longitudinal no tiene tanta preponderancia porque es muy largo el elemento y la presión sobre las tapas, digamos, no tiene tapas la tubería, pero es más importante el cálculo de la tensión circunferencial, ¿no?, para el trabajo del material de la tubería. Con eso daríamos por terminado este tema.